Estás iniciando tu composta, eso es algo muy bueno, pero ¿realmente sabes cómo funciona? Fíjate que algo que debes de saber es que los microorganismos es lo importante para tu proceso de compostaje. Y si no los tienes, créeme, esto no va a funcionar, no se va a armar, no vas a producir un bueno. Por eso es que en este video te voy a dar una pequeña explicada de por qué necesitas a los microorganismos y sobre todo cuáles son los que te van a beneficiar en el proceso de tu compostaje. Así que quédate a ver el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Las Plantas de Bruce. En esta ocasión vamos a hablarte un poco sobre los microorganismos que necesitas en el proceso de compostaje. Esto es muy importante porque al final del día, para que el proceso de compostaje se genere muy bien, pues necesitamos una buena carga de microorganismos. Estos microorganismos no solamente necesitamos cualquiera. Actualmente sabemos que pues el mundo está plagado de microorganismos. De hecho, en el aire hay microorganismos, en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestro cuerpo, en muchas partes de nuestro cuerpo hay microorganismos, en el suelo, en las plantas, en las raíces de las plantas, en las hojas de las plantas, en prácticamente todos lados hay microorganismos. Y en un lugar en donde los requerimos y necesitamos es en el proceso de compostaje. Sin embargo, resulta y resalta que el proceso de compostaje puede albergar un gran número de microorganismos, pero no todos pueden llegar a ser benéficos. Entonces, en esta ocasión, pues por un lado te voy a explicar cómo tener microorganismos buenos y por el otro lado, cuáles microorganismos son los que necesitas. Así que, pues vamos por el principio. En el video pasado, si lo llegaste a ver, si no, ve a verlo y vuelves a ver este o algo así, pero pues vimos que una parte importante es la mezcla. Al final del día, la mezcla con la que tú inicias el proceso de compostaje va a ser prácticamente un plato de comida en donde los microorganismos van a empezarse a alimentar. Sin embargo, como es un plato de comida demasiado rico, una de las complicaciones que podemos llegar a tener es que pues resulte que microorganismos que no queremos se empiezan a alimentar de él. De hecho, por lo regular, eso es una de las principales causas que hace que tu composta empiece a oler demasiado feo, empieza a tener problemas muy grandes y pues al final del día no tengas algo de calidad o en el camino del proceso pues todo se vuelve a un desastre horrible y tengas que estar eliminando. Que por cierto, si no sabes cómo deshacerte de una composta o arreglar una composta así, aquí de este lado te dejo un video en el cual vas a poder saber qué hacer con esas compostas. Sin embargo, pues estos microorganismos que prácticamente se van por ese lado, pues ahí es donde tenemos una problemática. Por lo regular, ese tipo de microorganismos lo que terminan haciendo es realizar un proceso pues prácticamente anaerobio, y al ser un proceso anaerobio pues resulta que empiezan a generar compuestos que no requieres. De hecho, por lo regular ese problema se da principalmente por el olor muy feo, y esos tipos de microorganismos que crecen de manera anaerobia pues al final del día no son los buenos o los que necesitamos para que nuestro proceso continúe bastante bien. Ahí algo importante, y por eso es que siempre luego pues recalco en varios videos, es el hecho de que tú tengas muy buena oxigenación en el proceso. Si tú a tu composta le das muchas vueltas y la mueves constantemente, vas a evitar esos procesos anaerobios y sobre todo que ese tipo de microorganismos terminen creciendo y pues alimentándose de tu composta y haciendo algo horrible, ¿vale? Entonces pues recuerda siempre mover constante. De hecho, por lo regular las normas que mencionan de cómo realizar compostaje pues dicen que por lo menos en la primera etapa del proceso, que es donde se empiezan a adaptar los microorganismos, pues al final del día hay que estarlo moviendo mínimo unas 3 a 4 veces por semana. Entonces pues es bastante tiempo, ¿no? Por lo regular en el primer mes o las primeras 2 semanas, ¿vale? Igual hay que monitorear la temperatura, que eso lo mencionamos en el video pasado. Pero, sin embargo, esos microorganismos anaerobios pues no los queremos, ¿no? De hecho, son aquellos que terminan haciendo la problemática en la composta. Ahora, ¿qué microorganismos son los que sí queremos? Bueno, principalmente podríamos clasificarlos como bacterias y hongos. Realmente las bacterias y hongos pues al final del día son los que necesitamos ahí, pero pues no necesitamos cualquier bacteria ni necesitamos cualquier hongo, porque pues, si no tenemos el problema de ahorita, ¿no? Que pues las bacterias anaerobias terminan realizando un mal proceso en el compostaje. ¿Qué bacterias o qué tipo de microorganismos si queremos? Bueno, pues principalmente necesitamos aquellos que ya habitan normalmente el suelo. De hecho, por lo regular, los microorganismos que están en el suelo son aquellos encargados de degradar toda la materia orgánica
prácticamente volver el ciclo, todos los ciclos biogeoquímicos o prácticamente devolver los nutrientes al suelo, y gracias a eso pues al final del día las plantas se pueden nutrir, ¿no? Entonces prácticamente ese proceso de compostaje que hacemos en nuestras pilas, en nuestra casita, pues es un proceso que normalmente sucede en suelos. De hecho lo puedes ver con los bosques. A los bosques nadie los va y abona, nadie va y tira fertilizantes, y los bosques solitos se mantienen verdes y bonitos. ¿Por qué? Porque al final del día el montón de hojarasca que cae en el suelo pues termina siendo degradada por los microorganismos. Entonces ese proceso pues es el mismo que hacemos en compostaje. Por eso es que necesitamos esos microorganismos del suelo. ¿Qué microorganismos son? Bueno, pues principalmente son algunos grupos de Bacillus. Por ahí tenemos el ejemplo de Bacillus subtilis, que es muy bueno. Bacillus licheniformis también puede andar por ahí. Y algunos otros tipos de bacilos, junto con algunas pseudomonas. Algunas pseudomonas también son muy buenas. Por ahí se habían visto o se han identificado algunas que pues ayudan en la degradación de compostaje. Y esto se debe principalmente a que esos tipos de microorganismos tienen la capacidad de degradar las moléculas que presentan los vegetales o que tienen nuestra composta. Y además terminan produciendo hormonas, terminan produciendo algunos compuestos que van a terminar ayudando a nuestra composta. Por otro lado tenemos a los hongos. De hecho, por lo regular los hongos son hongos micorrizógenos los que necesitamos en el proceso de composta. Por ejemplo, también están algunos tipos de streptomyces que pues no son como tal hongos, pero pues al final del día se necesitan como tal para el proceso de compostaje. Estos ayudan de hecho en la parte donde se tiene que elevar la temperatura, porque tienen una gran capacidad de generar o degradar celulosa, que pues es un componente muy rico en todas las partes vegetativas, ¿no? En todos los vegetales. Entonces al momento de que estos crecen y se desarrollan, pues son los que necesitamos en nuestro proceso, ¿no? Entonces por ese lado necesitamos hongos, por ese lado necesitamos bacterias, y estos microorganismos pues terminan siendo muy benéficos para empezar a degradar todos los compuestos. Algo que tenemos que recordar es que pues tanto la hojarasca, los desechos vegetales que pongamos, todo lo que pongamos ahí, pues al final de cuentas está entero y de cierto modo tiene que empezarse a romper. Por ejemplo, algo así como lo que sucede en nuestro estómago es algo que sucede principalmente en lo que es la composta. ¿Por qué? Porque los mismos microorganismos terminan degradando todos esos compuestos, y compuestos como celulosa, como lignina, son los que necesitamos que se terminen eliminando por parte de estos microorganismos. Y por ejemplo las celulosas, los bacilos son muy buenos para eliminarlas, y por ejemplo la lignina, pues por lo regular hay muchos hongos que son capaces de eliminarlo. Así que también si tú puedes iniciar tu proceso de compostaje y agregar algunos microorganismos, esto va a ser muy benéfico para que al final del día pues el proceso de cierto modo sea más estable, sea más bueno, y al mismo tiempo mantengas una muy buena oxigenación para que estos microorganismos pues puedan crecer y desarrollarse, ya que se desarrollan muy bien cuando hay una muy buena oxigenación. Y esto es importante porque hay que recordar que por lo regular a veces la parte de arriba de la composta se ve muy bien, pero pues por ejemplo si la tienes en una caja y está muy dentro, o la parte de adentro, pues muchas veces al momento de moverla pues te das cuenta que salen olorcitos raros, ¿no? Entonces eso significa que ahí no hay suficientes microorganismos o suficiente oxígeno para que crezcan esos microorganismos. Por eso es que hay que pues remover constantemente para que esos microorganismos te puedan crecer y puedan ayudarte y desarrollarse bastante bien para degradar todos los desechos de tu composta, y al final tengas un abono muy rico en nutrientes. Recuerda que el abono al final tiene que tener nitrógeno, fósforo, potasio, que prácticamente ayudan a algunos microorganismos. Por ejemplo el nitrógeno, algunos rhizobium que pueden estar en la composta pues son muy necesarios para que se fije. Entonces ahí necesitamos, aunque hemos visto algunos bacilos que tienen la capacidad de fijar nitrógeno, pero pues esos son los tipos de microorganismos que necesitas para tu composta, y pues principalmente la importancia de que estos estén presentes, ya que pues literal este proceso de compostaje no se hace si no hay microorganismos presentes degradando totalmente pues al final del día todos los compuestos que estás poniendo. ¿Vale? Entonces espero que esta información te ayude, te sea de utilidad para tu composta, y si tienes alguna duda o tienes alguna cuestión, no olvides dejarlo en comentarios, que a mí me ayuda bastante para poder saber que estás pendiente de esto y sobre todo que estás aprendiendo en cómo llevar un buen proceso de compostaje. Saludos, nos vemos a la próxima.